Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero, en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando: «Con solo tocarle el manto curaré». Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaban: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa el jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que le hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó a todos y, con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Celebramos hoy el 13º domingo del tiempo ordinario y vamos a emprender un nuevo camino en la lectura del Evangelio. Hoy la oportunidad nos la dan todas las 2 escenas, con una cantidad de verbos que nos sirven para la reflexión. En el fondo de todo hay un anuncio de Jesús que lo oyó Jairo, el jefe de la sinagoga, que venía indirectamente a implorar para su hija la curación. Y la mujer hemorroísa, que había oído hablar de Jesús y después de 12 años de haber gastado fortuna en los médicos, ella se dice: «Si tan solo le toco el manto, curaré».
El caso de Jairo es que pide que Jesús vaya a tocar su hija de 12 años, que la tiene en las últimas, está enferma. Fuera de Jesús, hay dos figuras fundamentales en este evangelio. Son la mujer enferma que ha padecido 12 años y ha perdido sus bienes en tratamientos y los médicos no han podido hacer nada. La hija de Jairo tiene 12 años y está en las últimas. La hemorroísa o la mujer que sufre los flujos sanguíneos es impura, por lo tanto rechazada religiosamente por las leyes judías. No podía convivir en la comunidad. La hija de Jairo era pequeña, mujer, 12 años, no cuenta y está enferma. Por lo tanto, va camino a la muerte, también va a ser impura, o ya lo es por su enfermedad. Jairo suplica. El evangelista nos narra que se pone de rodillas, se pone a los pies de Jesús y le pide que vaya a imponer las manos sobre ella para que se cure y viva. Y que le rogaba. La otra mujer, la adulta, que va directamente a buscar la sanación, se dice para sí misma: si tan solo toco su manto, quedaré sana. Podríamos encontrar aquí dos situaciones. La primera, el Papa pide que Jesús venga a tocar. Y en la segunda, la mujer pide tocar a Jesús tan solo si le toco su manto. Entonces, hoy podríamos pensar para nuestra reflexión personal: ¿pedimos al Señor que nos toque o nosotros queremos tocar al Señor? ¿O queremos que Jesús toque un amigo nuestro, un pariente nuestro, un hijo nuestro, un papá, una mamá nuestra, que sean tocados por Jesús, un hermano nuestro? Que nos toque. Pero también tenemos que pensar como la mujer, que lo toquemos. Si Él viene y me toca, pero si yo voy y lo toco. Y entonces, en ese toque y tocar, viene la gracia. La mujer recibe la sanación porque lo tocó, logró lo que quería tocando a Jesús. Hoy nosotros también podemos tocar a Jesús, sí, en la palabra, en la Eucaristía, en la vida sacramental de la Iglesia, y por qué no en los sacramentales. Tocar a Jesús. Vayamos a tocar a Jesús. Que la Eucaristía sea un tocar a Jesús. Pero también Jesús viene a tocarnos con la misma gracia sacramental, con su palabra. Que la palabra del Señor nos toque hoy, que podamos sentir aquel talita cumí, contigo hablo, levántate. Y que esa palabra nos levante y que respondamos aunque estemos muertos bajo el peso del pecado y podamos levantarnos. Hay momentos en la vida, y seguro pasa a muchos de nosotros, en que todo parece perder la esperanza. ¿Ya para qué? Fueron a decirle a Jairo: ya la niña murió, no molestes al maestro. Y Jesús le responde sencillamente que no tenga miedo, que tenga fe. Y esa respuesta es para nosotros. No temas, basta que tengas fe. Nos movemos en un mundo de temores, de preocupaciones, que hoy le damos un título: estrés. En el fondo son los temores. Pues hoy el Señor nos dice: no tengas estrés, confía. ¿En quién hay que confiar? ¿En quién hay que tener la fe? En Jesús resucitado. Recordemos que todos estos acontecimientos tuvieron una luz grandísima al hacerse la composición de los evangelios,
leyendo desde la resurrección de Jesús el acontecer de la fe de la Iglesia naciente. Hoy pues celebremos a Cristo resucitado, que viene a tocarnos porque la Iglesia amiga le ha pedido que nos toque a nosotros. La Iglesia madre ha ido como Jairo a pedir: ven a tocar a este hijo, a esta hija que está en las últimas. Por el pecado. El pecado nos aplasta y nos mata a la vida de la gracia. Y hoy nosotros que hemos oído hablar de Jesús como Jairo y como la mujer del Evangelio, queremos tocar a Jesús, porque al tocarlo, así sea su manto, recibiremos la salud, la liberación de nuestro pecado. Toquemos a Cristo resucitado en la Eucaristía. Feliz domingo en el Señor. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.